Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente ejecutivo de ENACAR, el ingeniero Ervin Barreda. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Adolfo. Gracias siempre por permitirnos estar en su espacio comunicándonos con nuestra familia. Solamente permítame un par de detalles, un par de saludos. Quiero saludar, enviar nuestro pésame a la familia del destacado trompetista, músico, arreglista, compositor de los Clar de León, don Mariano González, que falleció en estos días, y le enviamos nuestro pésame a toda su familia. Por ahí teníamos una fotografía de él, si pueden ponerla la ponen, si no la vamos a dejar para después. Y también para los héroes de batas blancas, saludar, felicitar desde aquí a la doctora Sandra, que anda recorriendo todo la doctora Sonia Castro, perdón, que anda recorriendo el Caribe, en cayucos, en Pipante, con personal de salud, una brigada de médicos, a reconocerles en el enorme trabajo humano que están realizando en favor de los nicaragüenses. Así que más adelante, antes de terminar, vamos a poner la fotografía. Bienvenido nuevamente. Quería que nos presentara a los televidentes, a los nicaragüenses, el último informe de cómo va la restitución, la rehabilitación del servicio de agua potable que por efecto del huracán Iota estuvo afectado en el Caribe. Bienvenido. Gracias, don Adolfo, nuevamente. Realmente este huracán no solamente nos golpeó en el Caribe, ¿no? ¿Verdad? Debemos de estar claro de que en algún momento incluso las precipitaciones que tuvimos en el sector de Rivas, del departamento de Rivas, ahí se dieron muchas afectaciones a los sistemas, aunque en algún momento a los sistemas de ciudades, no, es decir, los sistemas urbanos no sufren incidencias tantas, ¿verdad? Por ser sistemas que son a base de pozos muy profundos, pero sí tuvieron una repercusión muy importante que estaremos compartiendo más adelante en muchas comunidades. Pero partiendo de que el punto de entrada del huracán era por la ciudad de Bilweo, cerca ahí de Guaguabar, muy cerca donde había entrado el huracán ETA, de alguna manera incluso nos permitió estar preparados para el Iota, porque en alguna medida que se habían ya movilizado hermanos hacia el sector de Bilwi, como le hemos mencionado en algún momento, de cara a rehabilitar completamente el sistema en la ciudad de Bilwi, que había sido el más afectado, y un personal al sector de Alamicamba para trabajar y de Trinzapolca para trabajar en la limpieza de pozos comunitarios. Básicamente esos hermanos que los tomó ahí el huracán también y que estuvieron con nuestras familias ahí también al momento del huracán, una vez que se pasó el embate del huracán, permitió rápidamente organizarnos, ¿verdad? En función del trabajo, y en el caso de Bilwi prácticamente a escasos 2 días o 3 días de haber pasado el efecto del huracán, estaba rehabilitado el servicio de agua potable. Y pues nuestro reconocimiento a nuestros hermanos que estaban ahí en el punto, antes del huracán, de la llegada del huracán, de tocar tierra del huracán Iota, se tomaron algunas medidas que realmente creo fue un tema de una clase, una semana antes la aplicamos y realmente vimos los resultados de una clase de la experiencia en vivo, ¿no? Ahí, como decimos, de la vida y de estos fenómenos, nos permitió realmente proteger los equipos electromecánicos que habían sufrido daños precisamente durante el huracán ETA y que ya habíamos restablecido. Entonces, como medida preventiva, paramos el bombeo, se hizo todo un trabajo de protección y eso nos permitió realmente poder rehabilitar rápidamente el sistema. Que recordemos que en Bilwi, por la cantidad de gente que estaba albergada, era muy importante tener una fuente de producción de agua potable que tuviera buena capacidad de producción rápida para poder de esta manera estar asegurando el abastecimiento a los diferentes albergues
¿verdad? Que estaban ahí, o los barrios que fueron más golpeados por el golpe del huracán. Cuando hablamos de los barrios más golpeados, en Bilwi hay unos barrios que tienen, hay bastantes pozos comunitarios, pero que por efectos del huracán se vieron contaminados de alguna u otra manera. Entonces creo que eso fue una acción de rápida respuesta que nos permitió realmente aminorar el impacto en ese sentido. No obstante, mientras el huracán se desplazaba, entrando por el territorio nacional, ¿verdad? Venía ocasionando muchos daños, ¿no? En el sector, como lo hemos visto, y usted lo mencionaba, donde está un equipo de médicos, ¿no? Ahí al frente, la doctora Sonia Castro. Vinieron haciendo muchas afectaciones en sistemas de agua potable, tanto de los cascos urbanos de las ciudades como sistemas comunitarios o familiares que llamamos en todo el transcurso de esa ruta, ¿no? Entonces, como estaba realmente pronosticado por el militar desde el inicio, mucho impacto en las comunidades de Rivas, ¿no? En el sector de Tola, principalmente, y Potosí, y un poco en el sector del río Chomogo, ya aquí en el sector de Nandaima. En algún momento nosotros llegamos a tener en el país prácticamente casi 100.000 familias afectadas por el efecto directo, ¿no? Del huracán. Afectaciones que van en tres tipos, como lo hemos visto. Tienen que ver con el tema de que por los fuertes vientos hubieron caídas de postes y esto ocasionaba que el fluido eléctrico fallara. En ese sentido también fallaba el servicio de agua potable. El otro tema es por daños directamente sobre las estructuras de los sistemas, tuberías arrancadas, etcétera. Y el otro tema, el otro gran grupo de afectaciones estaba alrededor de cuando el agua donde usamos fuentes superficiales se eleva la turbidez y eso no permite que las plantas puedan operar con los parámetros que normalmente fueron diseñados. En ese conjunto de familias nos dispusimos porque hay algunos sistemas de que nos permiten prevenir, pero algunos que no. Hay unos que lo que espera es lo que nos toma nada más o lo que nos permite nada más es esperar, resguardar la vida de todos nuestros hermanos y una vez que pase el evento salir con una respuesta rápida para restablecer el servicio de una manera más rápida. Por ejemplo, tenemos el sector de San Rafael del Sur, ¿verdad? Ahí hubo una crecida del río Jesús que no lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿verdad? Eso realmente Y fue inesperada. sí, hizo que realmente la presa que se utiliza como complemento del abastecimiento para San Rafael del Sur, porque tenemos un sistema híbrido, podríamos decir, con pozo y una presa que está precisamente en el río Jesús, fue asolvada completamente y nos tomó un tiempo de 2 o 3 días prácticamente el volver a remover todo el sedimento con bombas especiales para extracción de lodo, con equipos de uso, etcétera, de NACAL, para que se rehabilitara el sistema y poder normalizar el abastecimiento como normalmente estamos acostumbrados o los que tenemos la capacidad instalada en ese sistema. Entonces, en esa medida nos dispusimos prácticamente en los primeros 3 o 4 días. Se vino avanzando de una manera muy acelerada, en la medida que también venían nuestros hermanos de Natrel, todo el equipo de Norte y Sur, restableciendo los servicios de energía eléctrica, en la medida que venían bajando la turbidez de las aguas y en la medida que Nacal con sus cuadrillas venía restableciendo aquellos sistemas donde habíamos tenido afectaciones de tubería, en esa medida paulatina veníamos también, paulatina pero rápido, diría yo, porque para lo que pasó en Nicaragua, ¿verdad? 2 huracanes consecutivos en el lapso 15 días. de 15 días, podríamos decir, realmente hemos venido en un proceso bastante rápido. No obstante, no estamos todavía al 100%, todavía seguimos trabajando, tenemos algunos problemas que persisten en el sector de Huaspán, ¿verdad? Y tenemos algunas familias afectadas todavía. Ahí la línea que alimenta el sistema de agua potable en Huaspán va desde Bilwi, según nos dicen, hay 140 kilómetros de líneas eléctricas que van por ahí, que nuestros hermanos van trabajando, van rehabilitando y esperamos nosotros en cuestión de lo que estamos hablando aquí, el transcurso del día también hablamos con el ingeniero Salvador Mansell el día de hoy. Ellos están haciendo todos los esfuerzos. Sabemos que los compañeros, hermanos que están trabajando ahí han trabajado sin descanso, día y noche. Por lo tanto, es un tema de que ellos van avanzando, ¿no? De igual manera, hemos venido encontrando que una vez que el huracán ha logrado permitir entrar a algunas comunidades,
hemos encontrado precisamente que han habido daños mayores o ya de algún monto ya significativo. ¿Tenían alguna presentación al respecto? Sí, sí, vamos a ir poniendo la presentación. Gracias. Vamos a permitir compartir una presentación. Pues para ilustrar a nuestros televidentes. Ok, estamos queriendo compartirla. ¿Tenemos algún problemita? Pero ya vamos a ponerla por ahí. Decía que existen entonces, habían como 4 grandes grupos de trabajo que teníamos. Uno era precisamente restablecer los servicios donde habían sido afectados tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario. El otro grupo de trabajo que tenemos, y que ese sí ha quedado continuo y va a quedar continuo por algún tiempo, es la limpieza y desinfección de pozos comunitarios y comunales que existen sobre todo en los sectores ubicados en los municipios de La Micamba, Tola y Potosí. Ahí estamos concentrados hasta por el momento. Y otros segmentos que tienen que ver con la evaluación de los daños en los proyectos que están en ejecución, que es un componente muy importante también para nosotros de cara a ver los daños que hemos logrado tener o evaluar, ¿no? En este tema. Y también un tema que fue muy importante y que todavía también nos seguimos asegurando era el abastecimiento por cisterna en el momento, ¿no? En los momentos aciagos del huracán del golpe, donde teníamos los sistemas afectados. Nosotros contábamos con un stock de cisternas diseminadas por el país, incluso con una reserva a nivel aquí central, para ser desplazadas, como en efecto lo hicimos, en los diferentes lugares que nos estaba tomando un poco más de tiempo la solución de los problemas, ¿verdad? Entonces, en esa medida, como les decía, teníamos casos emblemáticos, por ejemplo, como el tema y de prioritario, como era el tema de Bilwi, ¿no? Cuando teníamos prácticamente esa gran presión por la cantidad de personas albergadas, comenzamos a trabajar rápidamente una vez que el agua logró o lo permitió el descenso de la agua en San Rafael del Sur, en Yalí, en Mozonte, en San Rafael del Norte, etcétera, ¿no? En los diferentes sistemas que habían sido afectados, nosotros podíamos ir dando respuesta a la población. Vamos a presentar Ahí lo algunas que estamos imágenes. viendo, el abastecimiento, Sí, me imagino que nos adelantamos un poquito, pero no importa detalles técnicos que son normales en estamos, este tipo de presentaciones en línea. sí, pero ya, ahora aquí vamos entonces. Aquí estamos ya al inicio. Entonces, como le decía don Adolfo, el primer punto era enfocarnos en resolver los sistemas, ¿no? Que habían sido afectados. Ahí vamos a ir viendo, esa es una toma, de la captación que tenemos actualmente en el proyecto de Bilwi. Si usted se fija prácticamente, no estamos compartiendo todavía la imagen. Van a poder apreciar ahí en una imagen que vamos a compartir el nivel que alcanzó la agua en el río, ahí, en el río, ese es el río Licus, ¿no? Durante el Ese es huracán. de donde se va a tomar el agua. Correcto, ese proyecto realmente lo tenemos en la presentación ahí como portada porque realmente es una obra de mucha importancia, como decimos, para las familias de Bilwi. Y la gran noticia, ¿no? Y vuelvo a decir, después del segundo huracán es que las obras están prácticamente intactas para lo que pasó ahí en esta ciudad de Bilwi. Prácticamente los daños son muy, muy menores. Vamos a ir compartiendo ahí Es decir, entonces imágenes. pasaron la prueba esos equipos. Así es. Ahí es cuando estábamos ya después del evento, ¿no? Del huracán, rehabilitando la estación de Bilwi, ¿no? Todos esos equipos habían sido protegidos con plástico, ya como experiencia de ETA, ¿verdad? Y ahí nuestros técnicos, una revisión rápida, fue un tema de poco tiempo, ¿no? Volver a rehabilitar. En este caso ahora con el IOTA también tuvimos daños en el tanque de captación existente de Bilwi, ¿verdad? Que realmente fue sí trabajado de forma rápida también, que nos permitió el restablecimiento rápido del servicio. Esas son tomas de compañeros, ¿no? Incluso arriesgando su vida, ¿no? En la presa de Huacos, ahí habíamos tenido también un problema. Se habilitó una
una toma alterna, ¿no? Para poder resolver el sistema. Tomas también de la presa de Huaco. Ahí mismo en Huaco tuvimos un daño del daño de la línea, ¿no? De la colectora que lleva las aguas residuales hasta la planta de tratamiento en la ciudad de Huaco. Esa tubería fue recuperada 400, 600 metros río abajo, ¿verdad? Los compañeros la recuperamos, la estructura, y gracias a Dios ya el día de ayer prácticamente la estructura fue restablecida para ya realmente poder evitar la caída del agua. Y tenemos ya, esos son trabajos ya del día de hoy en la mañana, ya logramos otra vez restablecer la tubería y prácticamente fue resuelto también el problema de agua que teníamos en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huaco. Esa es la captación que le decía en la presa de San Rafael del Sur, ¿verdad? Había que buscar cómo eliminar sedimento, porque realmente la presa la crecida, el río trajo demasiado sedimento que asolvó, y eso significa rellenó pues con sedimento una buena parte del dique, y que también ocasionó que se obstruyera la tubería que permite la pasada del agua a la planta de tratamiento. Toma también en el río San Rafael del Sur, tuvimos que hacer uso de compañeros buzos también para la ubicación de la tubería, pero realmente los compañeros destacar, ¿no?, el compromiso de estos hermanos que estaban ahí prácticamente día y noche, don Adolfo, trabajando para el restablecimiento de la manera más rápida y oportuna a nuestra familia en San Rafael. Evidentemente se han hecho un inmenso trabajo, si no, no se hubiese restablecido tan rápidamente el servicio, que no debemos olvidar, si a nosotros nos atacaron 2 huracanes y uno más fuerte que el otro, no ha sido fácil. Así es, esa toma, en el caso de Teutepe no había, tuvimos problemas con un puente, había problemas con la cruzada de un puente, los compañeros tuvieron que usar medios alternativos, ¿no? De llegar con un pipante ahí, con un pequeño bote ahí comunitario, para poder trasladar los equipos y poder restablecer también componentes eléctricos que habían sido dañados también en este pozo en Teutepe, en Santa Rita, ¿no? Ahí ya en conjunto con nuestros hermanos de Norte y Sur, en ACAL, trabajando en conjunto para el restablecimiento también del servicio en Teutepe, que estaba afectado por este tema del huracán. Gracias a Dios, ya estos sistemas, todos estos sin excepción que vamos viendo, ya son sistemas que están restablecidos, otros de días anteriores y unos que se han venido terminando, ¿no?, en el transcurso de esta semana. Esa es la rehabilitación en el río, ahí en Malacatoya. Normalmente siempre que hay crecida, obviamente con esta crecida fue mayor, hubieron incluso daños en la estructura del puente que existía ahí donde estaba la tubería. Ya también el día de hoy fue restablecido el servicio a las familias de la comunidad del Tabacal, ahí en Malacatoya. Ahí vemos también imágenes de los compañeros trabajando. Ahí se perdió una parte de la tubería y improvisando, ¿no?, con un cable temporal para restablecer el servicio de agua potable en las comunidades que están del otro lado del puente, ¿no? Ahí tenemos otra imagen del trabajo realizado. Este trabajo incluso fue finalizado el día de hoy, ¿verdad? Porque el río todavía no permitía poder trabajar, ¿no? Pues sin algún... Descendieron las aguas. Ahí en el punto Sismosonte, ¿verdad? Además de la alta turbidez, teníamos algún problema en la captación del río. Ahí están nuestros hermanos trabajando, ¿verdad? Para que una vez que bajara la turbidez del río pudiéramos también conducir la agua hacia la captación. Igual ahí en Mozonte, nuestros hermanos cruzando ahí con cables, etcétera, para poder restablecer el servicio a nuestra familia. Como le menciono, todos esos sistemas que están ahí, don Adolfo, están ya habilitados. De esas 100,000 familias que yo le decía que teníamos prácticamente afectadas después del huracán, ahorita lo que estamos concentrados nada más en la ciudad de Huaspán, ¿verdad? Que estamos hablando de unas 935 familias que son abastecidas con el sistema que está ahí en esta ciudad, ¿verdad? Luego, como le decía, hay un componente muy importante que tiene que ver con la limpieza y desinfección de pozos. ¿En qué consiste esto? Una vez que los ríos crecen, hay muchas casas cerca de los ríos, el agua crece y el agua
de los ríos, contaminada, sucia, con sedimento, se introduce a los pozos y de esa manera no pueden ser utilizados por la familia. Entonces en ACAL hemos dispuesto contingentes de compañeros en la dirección de Alamicamba, Prinzapolca y en la dirección de Tola y en la dirección de Potosí para la limpieza con equipos, con bombas, ¿verdad? Que son equipos especiales, ¿no? Para extraer lodo y agua con lodo y algún sedimento, para una vez que se logra sacar todo el agua, se espera que recupere el pozo y luego se hace un proceso de desinfección con hipoclorito de sodio, en este caso hipoclorito, para asegurar la debida, que las familias puedan utilizar el agua y realmente evitar cualquier brote de enfermedades por origen hídrico o algo, ¿no? O algo así. Tenemos ahí, esos son pozos en el sector de Alamicamba. Igual en el sector de Alamicamba, los compañeros hay una vez ya aplicándole ya cloro para ser desinfectados los pozos, ¿verdad? Ahí también los compañeros ahí podemos ver el agua cuando se está extrayendo el agua, y en la parte derecha ese es un sistema que tenemos portátil, ¿no? Para probar la calidad ya que tiene el agua o la cantidad de cloro que tiene el agua, que ya se demuestra que está para el consumo humano, y una vez que ya se cumple con este estándar, ya se le dice a la comunidad que está alrededor o las familias que están tomando agua de alrededor de ese pozo que ya puede ser utilizado sin ningún problema el pozo para todas sus necesidades, ¿no? Esos son pozos en la comunidad de Tola, igualmente fueron afectados. Ahí podemos ver una imagen, el agua, cómo se ve de oscura en el pozo. Obviamente hubo introducción del agua del río dentro del pozo, entonces hay que extraer toda esa agua. Una vez que se extrae todo el agua, hay que esperar que el pozo recupere nuevamente y se hace el proceso de desinfección, se controla con localidades de laboratorio y ya se le entrega a la comunidad para su consumo, ¿verdad? Entonces, en esa medida, al día de hoy, por mencionar un dato, llevábamos ya una cantidad de 110 pozos, ¿verdad? En los 3 frentes de trabajo que tenemos para atender a 906 familias. Estamos hablando de unos 5.436 hermanos y hermanas en esta comunidad que ya después de este proceso ya tienen pues sus pozos para consumo de una manera segura, ¿no? Para evitar cualquier afectación en la salud de ellos. Esas son imágenes, pueden ver lo que estábamos sacando de los pozos. Eso en Potosí Rivas. En Potosí Rivas, ahí hubo bastante afectación realmente. Ahí vemos incluso se sacan sedimentos aquí en la izquierda derecha, en la parte derecha de la imagen, y con los equipos hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Entonces creemos que esa es una actividad muy importante, ¿verdad? Son pozos comunitarios, como digo, pozos que atienden a 2, 3 familias, hay otros pozos que atienden a una cantidad mayor, y estamos en esa actividad, ¿no? Hasta que finalicemos todo eso, todos esos pozos que están contaminados, nosotros estaríamos retirando, ¿no? A nuestros hermanos que con mucha voluntariedad, con mucho compromiso, están atendiendo a estas familias en estos lugares todavía, ¿no? Como le decía... un tema muy importante, porque le iba a preguntar del abastecimiento de agua en las comunidades que estaban afectadas, ¿cómo las estaban abasteciendo? Sí, es correcto. Entonces, nosotros siempre, ¿no? Por protocolo ante estas emergencias, lo primero que se hace es la actualización y la puntualización de todos los equipos disponibles de cisterna que tienen ACAL, ¿no? Y en esa medida se están desplegados a nivel nacional 55 cisternas con un stock aquí a nivel central para ser movilizados en cualquier dirección en la medida que se vaya requiriendo. Entonces, en el caso de Potosí, por ejemplo, mientras nosotros estamos limpiando los pozos, ¿verdad? Esa agua todavía no es apta para consumo, entonces aseguramos con cisterna agua a las comunidades, en este caso de San Roque. Esa es una muestra en la comunidad de San Roque, ¿verdad? Igualmente estamos ahí abasteciendo en Potosí. Ahí mientras reparábamos el tubo en Malacatoya, como mirábamos ahí en el Tabacal, igual entregábamos agua en cisterna a la familia, ¿verdad? Para evitar cualquier problema de salud posterior de ellos. Ahí tenemos en el sector de Nueva Segovia, posiblemente en el sector de Mozonte sean esas fotos donde fue uno de los sistemas
Recordemos que el huracán salió por ese sector, ¿no? De Nueva Segovia, por el lado de Santa María, y quedaron algunas lluvias ahí, todavía después del huracán, todavía ayer, anteayer, teníamos reportes de lluvia, y ahí específicamente en el sector de Mozonte, la turbidez tardó bastante tiempo en que lograra restablecerse de tal forma que pudiéramos trabajar con la planta. Entonces, en esa medida, igual enviamos cisternas, tanto en Mozonte como en otro lugar que se llama El Limón, en el sector de Jalapa, que eran lugares donde se estaba tomando un poco más de tiempo la estabilización de la turbidez en estos municipios. Ahí vemos un contingente, ¿no?, de cisternas que está en el sector de Riva, que van precisamente, ¿no?, a abastecer de agua potable en los días posteriores después del impacto del huracán. En San Rafael del Sur, mientras terminábamos de estabilizar el sistema, también asegurando cisternas para nosotros poder atender a las familias en ese momento complicado que teníamos del abastecimiento del agua. Esa es Bueno, gran labor, una porque muestra. además de limpieza, desinfección de pozo, respuesta para lo que representa la emergencia, llevar agua potable en cisternas para la población, gran trabajo el que han desarrollado. Sí, entonces esa es una muestra, don Adolfo, ¿verdad? Porque realmente el trabajo que tenemos desplegado en el territorio es inmenso, ¿verdad? Lo que sí estamos claros es que todavía le digo, como le digo yo, seguimos trabajando. Hemos movilizado un contingente a Huibilí en Jinotega, ¿verdad? Para trabajar, además del casco urbano de Huibilí, una cuadrilla de compañeros especialistas aquí en Nacal Central para trabajar en conjunto con la delegación departamental de Jinotega y trabajar, además del sistema del casco urbano de Huibilí, trabajar también comunidades como Plan de Grama, en Guamblán, El Carmen, La Marañosa, el Maleconcito, Esperanza del Quilambé, Agua María y Cuatro Esquinas. Es decir, son comunidades incluso que nos reportaban nuestros hermanos que todavía hay ríos crecidos, ¿verdad? Todavía hay difícil acceso, pero que ya estamos nosotros desplegando equipos en esa dirección para ya a partir de hoy estamos trabajando en restablecer el servicio en Huibilí y después posteriormente ir trabajando sobre cada una de esas comunidades hasta que no esté en ninguna comunidad que esté todavía afectado el servicio por tema del huracán. Una vez que han bajado las aguas, que ya se va restableciendo el servicio, más del 90% tenemos hoy. Sí, yo diría que más, porque como les decía, de 100.000 personas que teníamos afectadas son 1.000, redondeando, ¿no? Entonces prácticamente estamos hablando del 99%. Obviamente todavía tenemos, cuando hablamos de esas 100.000 personas, estábamos hablando de sistemas en centros urbanos poblacionales. Como vemos todavía, tenemos familias afectadas en Potosí, en el sector de Alamicamba, que son familias que vamos a ir trabajando en el transcurso del tiempo. Como le digo, son pozos comunitarios y familiares que igual no están afectados y que merecen una atención y una respuesta de parte nuestra, y ahí estamos entonces Pero para trabajando. mientras van a tener agua potable a través de cisterna. Así es, donde lo permiten, ¿no? En las otras localidades, por ejemplo, en el sector de Alto Huanqui, Prinzapolca, que son lugares más complicados, ahí el MINSA está asegurando también, ahí estamos en conjunto, ¿no?, con la parte del MINSA, que están asegurando cloro, ¿no?, para que las comunidades puedan clorar el agua que están consumiendo en la fuente que tienen disponible por el momento, mientras el otro contingente viene limpiando pozos, viene desinfectando pozos para que ya las comunidades ya vuelvan otra vez a la utilización de su sistema tradicional. Le decía que en la restitución del sistema, la limpieza, desinfección de pozos, abastecimiento con cisterna, una vez que la situación va bajando de intensidad, la emergencia, han podido encontrar, recontar algunos daños estructurales. De los sistemas existentes, O a los prácticamente proyectos que están ejecutando. no hemos logrado encontrar daños estructurales. Ahí vamos a compartir, si nos da un chance después, poder compartir algunas imágenes. Nosotros ya tenemos una evaluación de daño Adelante. que hemos compartido con el SINAPRED.
sobre los proyectos que tenemos en ejecución, ¿verdad? Vamos a compartir ahí y vamos a ver, como les decía, no tenemos mayores daños estructurales, ¿verdad? Eso es una buena noticia. Sí, sí, tenemos daños en malla, porque era lógico, ¿no? Pensar que le iba a botar el viento. Tenemos daños en techo, tenemos daños en fascias, tenemos daños en cielo raso, daños muy menores realmente, que vamos a ver. Vamos a comenzar ahí con el proyecto de Bilwi. Ahí podemos ver la captación habitual, cómo está. Ahí está donde tenemos el nivel con el IOTA en el momento más crítico, el del centro, y donde viene otra vez bajando el nivel del río, ¿no? Entonces, esa que es una de los proyectos, como decimos nosotros, emblemáticos para las familias de Bilwi, ¿no? Pues ese proyecto va a mejorar el servicio de 16,000 hermanos y hermanas de Bilwi, ¿no? Entonces existía realmente una gran expectativa, ¿no? De cuál iba a ser el comportamiento real de las obras. Y la noticia, como digo de nuevo, es que luego de 2 huracanes realmente la obra está en pie, realmente los daños en el sistema de agua potable, sobre todo, prácticamente son, para lo que pasó ahí, don Adolfo, prácticamente son prácticamente nada. Puede ser el proyecto de agua potable, esa es la misma captación vista desde otro lado. Incluso la comunidad de Sisín, que es donde está ubicada la captación, sufrió inundación. Ahí las casas fueron anegadas en una buena medida, en un buen nivel de las casas. Pero básicamente no tuvimos mayor daño. Ahí vemos las bombas, sus componentes intactos, no, sin ningún daño posible, a excepción de un polipasto que cayó por ahí. Prácticamente no tuvimos mayor afectación. En el proyecto del alcantarillado sanitario, sí, los daños fueron un poco más cuantiosos, pero que no arriesgan incluso el funcionamiento del sistema como tal. Ahí vemos cercos, por ejemplo, vemos una panorámica ahí también de techo, de cercos, algunos taludes, daños en algunos taludes, como decíamos, daños en ventanas, en las casetas de los operadores. Son daños menores realmente que podrán ser restaurados con bastante rapidez, ¿no? Obviamente tienen un costo. Hemos estimado más o menos que en proyectos los daños andan alrededor de $1 millón. Eso ya más o menos está costeado. Y ahí tenemos el proyecto de alcantarillado en Condega, por ejemplo. También sufrió daños por la crecida del río. Ese es el mismo alcantarillado sanitario en Condega, algunos daños menores en hechos de secada. El proyecto de agua potable en Riva, ¿verdad? No tuvimos prácticamente mayores daños. La estructura del tanque está intacta, ¿no? Más que en algunas escaleras, algunas gradas, pero no tenemos mayor daño. Ese es el proyecto de agua potable en Riva, que también está en ejecución. Era normal esperar daños en zanjas que no están todavía con la compactación final, ¿verdad? En Nandaimes, algunas imágenes todavía que han quedado por ahí en la restauración de daños en la tubería en Nandaimes. El proyecto de agua potable que estamos ejecutando en Nandaimes también había tenido algunos daños. Básicamente, ¿no? En general, don Adolfo, en el tema de los proyectos, como decimos, Nicaragua tiene una gran apuesta, una gran inversión. Este gobierno, el comandante Daniel de la Compañía Rosario, como hemos compartido en muchas ocasiones, trabajamos prácticamente simultáneamente ahorita en 35 ciudades del país, ¿verdad? 35 proyectos entre agua potable y alcantarillado sanitario, y creo que una buena noticia es de que esta inversión importante que tiene nuestro pueblo, nuestro gobierno alrededor de este tema, prácticamente se vio muy poco golpeado, podríamos decir, y tiene una lógica, ¿no? Los proyectos de agua potable, la mayoría de sus componentes están enterrados, ¿no? Solo los tanques, lo que más está expuesto en este caso al viento, a esta carga de viento que al momento de un huracán es una carga muy considerable, hablando desde el punto de vista estructural. Entonces estamos hablando que el tanque, los techos posiblemente son los que sufren daño, pero la obra como tal, el tanque, las plantas no tienen mayores daños. Lo que nosotros todavía seguimos con la apuesta de que en el caso de Bluefields, de Bilwi y todos estos sistemas de agua potable, nosotros seguimos con el compromiso,
porque ya estamos trabajando prácticamente desde que no se han detenido esos proyectos independientemente de los dos huracanes. Paramos prácticamente los 2, 3, 4 días de lluvia, pero ya los proyectos están trabajando, está prácticamente en pie de lucha todo el mundo, en pie de trabajo todo el mundo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los compromisos con nuestros hermanos de Bilwi, con nuestros hermanos de Bluefields, que estos proyectos de agua potable deberán estar finalizados para el mes de diciembre o enero a más tardar. Y un tema muy importante también es que este huracán nos ha dado muchas lecciones que nos va a permitir incluso prepararnos de mejor manera. Si nosotros con el sistema actual de Bilwi hemos logrado paliar bastante la situación de la producción de agua potable, cuando nosotros tengamos ya en operación el sistema nuevo, realmente la capacidad de los tanques, que prácticamente es la actual es una fracción de lo que vamos a tener instalado actualmente, realmente nos va a permitir tener una capacidad de respuesta mucho mejor de cara a estos eventos en el futuro, igual en Bluefields, igual en el mismo Huaspán, ¿no? Que ahora que nosotros hemos estado viendo las dificultades que hemos tenido, eso nos va a obligar a tomar algunas medidas, a hacer algunas inversiones que realmente nos permitan reducir la vulnerabilidad del sistema de Huaspán, por ejemplo, que es donde estamos hablando de las mayores concentraciones poblacionales y que al momento de las evacuaciones de las comunidades son los lugares que sirven, ¿no? Para albergar a estos hermanos que se evacúan, ¿no? De las comunidades. Entonces creo que es una lección muy importante que hemos aprendido y que nos va a permitir realmente fortalecernos de mejor manera para que en un futuro, como lo mencionaba el comandante Daniel, de cara a la reunión con los organismos internacionales, construir para no estar de nuevo, construir de una mejor manera para no estar de forma recurrente cada vez que venga uno de estos considerando eventos, que siempre vamos a estar sometidos a estos efectos climáticos. romper el ciclo, ¿no? Yo creo que los proyectos creo que hicieron una buena demostración de capacidad de soportar los embates de eventos de este tipo. Por lo tanto, creo que debemos de estar, como diría yo, muy optimistas de cara a que a futuros eventos nosotros vamos a tener realmente mejores reservas de agua potable porque los tanques que se están construyendo obviamente nos va a permitir almacenar mucho más cantidad de agua, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una lección muy importante que realmente nos está dejando mucho conocimiento de cara a reducir vulnerabilidad en nuestro sistema y por ende poder dar una mejor respuesta a nuestra familia. Ingeniero Ervin Barrera, presidente ejecutivo de ENACAL, muchas gracias por habernos acompañado y una vez más reconocemos el enorme labor, heroísmo de los trabajadores de ENACAL para restablecer el servicio a los nicaragüenses que fueron afectados por estos huracanes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Adolfo. Sí, mi reconocimiento igual para todos nuestros hermanos y hermanas que hoy todavía están lejos de sus casas, están en condiciones difíciles ahí con las familias también, que están en esas condiciones y estamos ahí para restablecer el servicio donde sea necesario. Nosotros nos vamos, solo quiero volver a reiterar nuestro pésame para la familia de Mariano González. A todos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos, que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Nicaragua y que tengan una buena noche.